hablando de seres queridos, de Reinilda y también de los niños. Y yo quiero decirles, mis hermanos, que es maravilloso cuando uno puede comunicarse con sus seres queridos. Y yo estaba pensando cuán maravilloso es comunicarse con Dios, y que Dios está ansioso de que le oigamos. Dios nos ama más que nuestra propia madre. La Biblia dice que el amor de Dios es grande. Dios quiere relacionarse con nosotros, tener una relación estrecha, que a diario le busquemos, oír de nosotros. Nosotros le hablamos al Señor a través de la oración, de la meditación, cuando meditamos en Él, los signos, y Él nos habla a través de la Biblia y a través de las impresiones del Espíritu Santo y a través de la gente. Yo he encontrado a veces que Dios me ha hablado a través de otras personas. A veces cuando quiero hacer algo, a veces alguien me da una respuesta que yo le estoy pidiendo a Dios, y yo sé, Dios me la envió a través de esta persona. Así que una vez estaba pensando acerca de la venida de Jesús, de que hay personas que dicen la venida de Jesús se tarda, y nosotros sabemos de que desde la época los discípulos decían que estaba cerca la venida de Jesús. Los pioneros de la iglesia dijeron que la venida de Jesús estaba cerca. Yo recuerdo desde pequeño oír siempre a mi abuelo hablar de que la venida de Jesús estaba cerca, que la venida de Jesús estaba cerca. Entonces una vez me puse a pensar, ¿qué sucede? Dios sabe las explicaciones, Él puede explicar el mejor por qué no ha venido. Pero una vez yo estaba meditando y dije, ¿cómo se sentirá Jesús de no venir? Y me puse yo a meditar y llegué a la conclusión y siento que es más ansioso que está Jesús de vernos y de venir que nosotros de que Él venga. O sea que si Jesús no ha venido, debe ser, Dios sabe por qué. Una de las razones, dice la Biblia, no queriendo que todos perezcan, no que todos. El Señor sabe su tiempo, así que lo importante es esperarle y esperarle a Él. Pero Él ha prometido en su palabra y desea que lo oigamos. Vamos a ir a Isaías capítulo 30 y vamos a leer el versículo 18. Isaías capítulo 30, versículo 18. Dice así: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia. Bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente, el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorará. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, responderá. Ustedes saben que cuando dice Sión y dice Jerusalén, se refiere a la iglesia. Se refiere a la iglesia. En aquel entonces se refería al pueblo de Israel. Ahora se refiere a la iglesia. Dice que al oír tu voz de clamor, te responderá. Clamor. Dios es misericordioso, dice clamor, o sea que, ¿qué es un clamor? ¿Qué es clamar? El clamor, yo no diría que el clamor solo es decirlo duro, es gritar, pero es pedir ayuda. En la Biblia cuando dice clamó es pedir ayuda, porque una persona puede estar hasta gritando, hasta hay locos que están gritando y no saben ni qué están diciendo. Pero en la Biblia clamar es pedir a Dios y Dios responde. Dios es misericordioso. Y no solo que el Señor es misericordioso, sino que Él está dispuesto a dirigirnos. Y ahí me gusta mucho cómo se expresa la Biblia en el versículo 20 y 21, que muestra que Dios nos dirige, nos instruye. Dice: bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. O sea, son las pruebas. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán ¿a quién? A tus maestros. ¿Pero a quién se refiere a estos maestros que enseñan a multiplicar y a sumar
No se refiere tampoco a maestros silvestres, o sea, porque hay personas que están enseñando todo y muchas veces no saben. Cuando se habla que tus maestros no serán quitados, se refiere a que Dios enviará los medios y las personas que nos ayuden a acercarnos a Dios, que nos enseñen el camino de Dios. Y por eso el versículo 21 muestra que es a través de las personas y directamente del Espíritu Santo que nos dirige. Dice el versículo 21, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Está la promesa. Oiréis a vuestras espaldas. Dios nos dirige, nos llama a través de personas y a través también de la convicción directa del Espíritu Santo. Nos dirige, dice que al pueblo dice que oirá y le dará pan de congoja, es decir, el pueblo puede tener dificultades, puede tener pruebas, pero siempre Dios va a hacer que le conozcan a través de una persona que hable con uno. A veces hay gente que piadosa que habla con uno, hay personas que hablan con uno y a través de esa conversación Dios le puede hablar a uno. Dios le puede hablar a una persona a través de hasta de un himno, a través de un tratado. Yo recuerdo cuando estaba dando una campaña evangelística en una iglesia, llama El Paraíso en Colombia, estaba dando una campaña y el Señor quiso que llevara ese himno tema Jesús es la respuesta, ¿se acuerdan? Que tocamos y lo ponemos en la campaña. Y ese solo CD, esa canción, que era el himno tema, hizo que un hombre que iba pasando y vio una cantidad de personas en una iglesia afuera y dije, ¿por qué habrá tanta gente allí? El hombre se acercó y estábamos cantando ese himno, estábamos empezando y salía la letra y todo, y el Espíritu Santo tocó al individuo. Una canción, lo tocó. Yo le doy gracias a Dios de que Dios a veces da a sus hijos y a las personas el deseo de oír la palabra. Hay personas que si no están haciendo nada, están por ahí o están haciendo oficio, ponen un himno, escuchan en su casa un himno. Qué bueno es que en la casa, en el hogar se oigan himnos de alabanza. Hay personas que colocan un sermón, un estudio. Yo les digo honestamente, a veces yo pongo un sermón para oírlo, a veces un sermón mío, o un sermón, o oigo un sermón, y ahí me siento cerca de Dios. Dios busca la manera en que nosotros, y nos provee los medios, y nosotros queremos de tener una atmósfera celestial diariamente, una relación con el Señor, y que el Señor también nos dirija. Dice aquí que se oirá una voz que diga, este es el camino, es decir, Dios instruye. Pero no solo Dios es misericordioso, no solo Dios instruye, sino que Dios ayuda a que haya una conversión. El versículo 22 dice, entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, y las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Es decir, que aquí para este pueblo de Israel sus pecados eran las figuras. Para nosotros otra cosa, para nosotros equivale algo que nos está apartando de Dios, algo que no sea la voluntad de Dios. Entonces dice, es que este es un proceso lo que estamos leyendo aquí en este capítulo. Primero, muestra que Dios es misericordioso. Luego Dios instruye. Y luego no solo Dios instruye, sino que se produce, cuando uno oye la voz de Dios, se produce una conversión. La conversión es un cambio. Por eso en el ejército dicen, conversión a la derecha, conversión a la izquierda. Uno tiene que moverse y obedecer. En las Fuerzas Armadas no hay ninguna cosa que valga. Cuando yo fui al ejército, el primer día que estuve yo frente a los militares, pensé que yo podía desobedecer hasta lo más mínimo, o sea, cualquier cosita así, pero no, estos individuos hablan bien fuerte y hay que acostumbrarse a estar, ¿verdad? Está firme eso, escuchar. Cuando dicen conversión a la izquierda, hay que dar la vuelta, y si es media vuelta, hay que darla. Y hay que hacerlo. Y la conversión del cristiano es un cambio de dirección. Si el cristiano, su vida no está cambiando cada vez más hacia la imagen de Cristo, no hay una conversión. Entonces la conversión es que cuando ya la persona está preparada, y se profanar es destruir, quitar la cubierta de las imágenes
dice que los pecados de uno, las cosas que uno haga que no es la voluntad de Dios, la persona va a decir, no, esto no, voy a destruir esto no lo voy a hacer. Y dice que como trapo asqueroso le iremos a nuestras malas prácticas, lo que no está de acuerdo a la voluntad, le iremos, sal fuera, dice ahí, le dirás. O sea que viene una conversión. Después de que produce esto, de que uno entiende que Dios es misericordioso, que uno es instruido por el Señor y actúa y viene y se convierte, entonces vienen bendiciones en abundancia. El versículo 23 dice, entonces dará el Señor lluvia a tu sementera, cuando siembre la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. A mí siempre me llamó hasta la atención esta palabra, pingüe. Yo honestamente voy a buscar en el diccionario porque dice, debe ser que será bonita, ¿no? Dice, será abundante, porque además de abundancia hay otra cosa, bueno, puede ser que sea de buena calidad. Dice, tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Hay otra palabra ahí, no me imagino que será como un campo espacioso. Entonces, para el pueblo en ese tiempo la bendición incluía que había lluvia, porque a veces sufrían de escasez de lluvia. Y ¿sabe por qué aquí dice que apacentarás? Porque en el tiempo hay tantas guerras que para simbolizar que si una persona tenía sus cosechas, tenía lluvia, que era bendición de Dios, y alcanzaba a cosechar y tenía ganado, era porque no tenía un enemigo que le estuviera quitando las cosas. O sea, ahí habla de las bendiciones del Señor. Dice, tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio y aventado con pala y criba. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres, y la luz de la luna como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de los 7 días, el día que vendaré Jehová la herida de tu pueblo y curaré la llaga del caos. Hay varias palabritas aquí que sería bueno, que ya no se usan en el castellano porque sea bueno ver qué significan, pero el resumen aquí es que uno es bendecido por Dios, es transformado. Dios está dispuesto a hacer esa obra diariamente con nosotros, si nosotros así lo deseamos. Así que me llama también la atención en cómo nosotros vemos que Dios busca al ser humano. Hay gente que dice, hoy le dediqué tanto tiempo al Señor. Es bonito dedicarle tiempo al Señor, pero quien se favorece es uno. Dios sigue siendo Dios. Si una persona no busca a Dios, Dios sigue siendo Dios. Si todo el mundo le da la espalda a Dios y perece y muere, Dios sigue siendo Dios. Pero los que perdemos somos nosotros, si nosotros no buscamos a Dios. Pero si le buscamos, seremos grandemente bendecidos. Yo recuerdo cuando dice la Escritura que Samuel, ese hijo de la promesa que el Señor le prometió a Ana cuando ella rogó, lo llevó ella al templo porque dijo, lo voy a dejar, yo lo voy a entregar al Señor. Si el Señor me da un hijo, se lo voy a dar al Señor. Y ya cuando estaba grandecito lo llevó al templo para que estuviera dedicado al templo y viviera en el templo. Qué maravilloso sería uno que pudiera vivir en el templo y estar todo el tiempo en el templo y dedicado al Señor completamente. Y dice la palabra de Dios que una noche estaba durmiendo Samuel cuando él oyó, Samuel. Y él respondió por supuesto, heme aquí. Y fue corriendo donde Elí. Dijo, ¿me llamaste? Dijo, no, yo no te he llamado. Volvió otra vez Samuel a quedarse dormido cuando, Samuel. Y entonces él otra vez viene donde Elí y le dice, no, yo no te he llamado. Yo creo que el niño Samuel empieza a decir, aquí hay algo raro, ¿no? ¿O será que el sacerdote Elí se está volviendo un poco juguetón, chistoso, me está llamando? Cuando de nuevo, Samuel. Y entonces regresó a donde Elí. Y me llama la atención que dice el versículo 7, estoy leyendo 1 Samuel 3:7, dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada.
Es decir, al decir que no había conocido a Jehová significa que él no entendía muy bien, no conocía la voz de Dios, del Señor todavía. Y la palabra de Dios no le hacía revelado, es decir, no ha recibido todas visiones porque él fue profeta. Dice: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así que fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y yo me imagino Samuel qué pensaría en esos momentos. ¿Tendría Samuel temor? ¿O estaría emocionado? Dios es el que me está hablando y Dios me va a hablar. ¿Qué sentiría Samuel ahí? Lo que podemos decir es lo siguiente: si a Samuel le han enseñado que Dios es un Dios severo y que Dios es un Dios vengativo, y Samuel su vida no va como muy bien, va a tener un poquito como de temor, me imagino. Pero con todo eso, si Samuel a uno lo llama el Señor y uno anda mal y todo eso, pero ha conocido y sabe que Dios es misericordioso, la persona dice: que me llame para pedirle perdón, que se acerque, que se revele a mí para reconciliarme con Él. Así que el Señor le presentó a Samuel allí, le habla casi en todo el resto del capítulo Samuel. Y nosotros siempre nos preguntamos cómo reconocer la voz del Señor. ¿Cómo reconocer la voz del Señor? Nosotros tenemos, para conocer la voz del Señor, tenemos que conocer al Señor. Porque hay gente que desafortunadamente, no digo que eso va a pasar con nosotros, comete un delito y ¿usted por qué hizo? No, Dios me dijo, yo oí una voz. Yo oí una voz y hice eso porque esa voz me decía que hiciera eso. Entonces, como era esa voz, yo pensé que era la voz de Dios. A veces nos preguntamos, ¿será que el enemigo habla también? El enemigo no tiene el poder de Dios para leer la mente y quizás para hablar en la mente. Pero el enemigo sí tiene poder para tentar. Y la persona en su propia pensamientos, viene en su propio pensamiento. O sea que en nosotros hay una lucha entre la voluntad de Dios y la voluntad del diablo a través de nosotros. Porque tenemos la tendencia a hacer nuestra voluntad. Pero para nosotros conocer a Dios, para nosotros reconocer la voz de Dios, necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios a través de su palabra, y entonces nosotros miramos nuestro carácter. Si queremos conocer a Dios y conocer su voz, debemos de conocer a Jesús. Porque el que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Qué maravilloso es que nosotros oigamos la voz de Dios a través de su palabra. Oigamos la voz de Dios y estemos dispuestos a hacer su divina voluntad. Había un hombre en Nueva York hace unos años. Llegaba y se hacía en la estación del tren y iba por ahí una mujer descuidada y la mataba. Y aparecían mujeres en las estaciones del tren muertas. Y entonces cuando lo capturaron, le dijeron que él por qué hacía eso, dijo él: porque Dios me decía que lo hiciera. Dios era el que me decía que lo hiciera. Y con base a eso, un religioso no adventista, un pastor no adventista y hasta supuestamente doctor en teología, según él, yo no sé si a lo mejor lo será, no sé, en la teología él, viene y le enseña a unas personas que Abraham era también un asesino potencial. Porque Abraham oyó la voz de Dios que le dijo: ve, lleva a tu hijo a tal lugar y me lo sacrificas. Y el hombre decía: así como Abraham oyó la voz de Dios y Dios le dijo eso, también este hombre del tren de Nueva York que mató muchas mujeres también oía una voz.
Entonces, y él decía que Dios libró de morir a Isaac, pero que Abraham era un asesino en potencia. Entonces el hombre dio la oportunidad de hacerle preguntas. Y entonces yo le dije, Abraham no era un asesino en potencia, porque Abraham estaba oyendo la voz de Dios. ¿Sabe usted cómo se distingue la voz de Dios? Y el hombre no me dio respuesta, sino que me preguntó a mí, ¿usted qué opina? Y le dije yo, Abraham, si el diablo le hubiera hablado a Abraham que matara a su hijo, Dios hubiera descubierto que esa no era Abraham hubiera descubierto que esa no es la voz de Dios. Y dijo, pero usted cómo sabe que Abraham podía distinguir la voz de Dios y la del diablo? Yo le dije, porque él conocía a Dios. En cambio este asesino del tren no conocía a Dios. ¿Usted sabe si él conocía a Dios? Entre Abraham y Dios había un pacto, había una relación de años, casi de toda la vida. Pero este hombre del tren, lo que oía era una voz, pero no sabía quién era el que hablaba. Podía el que hablaba decir que era Dios, pero no podía distinguir. Abraham sí, porque además de eso Abraham tenía con Dios un acuerdo, un pacto. Entonces el hombre se quedó como pensativo, y ese pacto y ese acuerdo, que era como preguntarme. Y yo le es como si hubiese hoy un acuerdo, un pacto firmado en la notaría. Y se quedó mirando así en la notaría. Y yo le dije, si usted que es teólogo, ha estudiado la Biblia, debe saber que Dios y Abraham hicieron un pacto y lo autenticaron en la notaría de aquel entonces. Y el hombre quedó pensando, ¿y cómo que la notaría? Lo mismo que equivale hoy. Porque en aquel entonces el Señor le dijo a Abraham que matara un animal, ¿verdad? Que cortara un brazo y lo pusiera a un lado y el brazo al otro lado, una pata al otro lado, o sea, que lo partiera casi por la mitad, por pedazos, cada mitad, cada lado, que lo pusiera allí y que esperara. Y Abraham era esperando al Señor. Y tenía que espantar las aves de rapiña, porque el Señor se demoró en manifestarse. Abraham estaba haciendo lo que el Señor le dijo. Entonces, después Abraham, después de haber pasado por ahí Abraham, en medio de la mitad de cada animal y esperar, dice que Dios se hizo presente y a través de fuego pasó por la mitad de esos animales, de los cuadrúpedos, de los pedazos de cuadrúpedos. Y cuando uno lee eso, pues no sabe ni qué significa eso. Pero cuando va a la historia, se da cuenta que esa era la manera como se autenticaban los acuerdos entre los gobernantes y entre las personas. Esa era una ceremonia que se hacía en aquel entonces, como hoy ir a firmar y poner la huella y ponerle un sello. O sea que entre Dios y Abraham había un acuerdo, había un pacto. Y Dios le dijo a Abraham que en ese hijo iba a tener descendencia. Y ahora le dice, ve y sacrifícalo. Abraham dijo, no, yo sé que el Señor tiene su plan, porque Él no miente, y yo lo conozco. Y por eso cuando el joven le pregunta, aquí está la leña, está todo, ¿dónde está la víctima? Y él dijo, Dios proveerá. Y Dios proveyó. Si nosotros queremos entender incidentes que nos pasan en la vida y cosas que nos suceden, entendamos y conozcamos a Dios a través de Jesús, a través de una comunión constante con el cielo. Dios quiera que sea una realidad en cada una de nuestras vidas. Que Dios los bendiga. Amén.